calidad de la acción depende del nivel de conciencia del que toma la decisión. Tú como líder o como persona que actúa en el planeta y toma decisiones, tienes que pensar desde qué estado estás tomando la decisión. Tengo que saber qué valor aporto y cómo soy capaz de ver eso es cómo estoy yo y Ujú. cómo dejo las relaciones de mi alrededor, ¿no? Te puedes hacer preguntas para ver cuál es tu propósito mayor, si no lo sabes, pero luego también creo que las cosas así muy grandes a veces asustan. Entonces también tiene que ver con el hacer cosas pequeñas en tu día a día que pueden ser gestos altruistas. Entonces es qué 3 pequeñas cosas puedes hacer hoy, que puedas hacer por otros que no se puedan devolver, ¿no? Bienvenida, Guadalupe de la Mata, a la gran pregunta. Hoy estoy totalmente ilusionado porque para mí hablar con una persona que desde bien pequeña ha pensado en esto del impacto, de cómo poder aportar valor, ¿no? Y sentarnos durante una hora a hablar de cómo decidimos, pues me parece un regalo de la vida. Jo, pues muchísimas gracias. Para mí sí que es un regalo de la vida coincidir contigo, que me invites a este podcast que me encanta. He estado escuchando episodios anteriores y me encanta. Y además que tú y yo hemos coincidido porque somos coautores de un libro del futuro del trabajo. O sea que nos conocemos desde hace ya muchos años y me encanta volver a coincidir contigo para hablar de algo además tan interesante que, como dices tú, me interesa desde que soy muy pequeña. Así que muy feliz de tener este rato contigo. Y entonces, así por empezar poco a poco, es esa niña que nace en un entorno donde las necesidades están cubiertas, es un entorno saludable y se empieza a hacer preguntas, ¿no? Cuéntanos sobre esa niña. Mira, pues es que he tratado de recordar desde cuándo me hago esta pregunta de yo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo aportar? Ya que he tenido la gran suerte y la lotería de caer en una familia que me quiere tanto y que me da tantas opciones, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer que mi vida tenga sentido, ¿no? Y mis dos padres eran funcionarios, mi abuela también tenía mucho sentido de lo público y mi bisabuelo fue el descubridor de la epidural, con lo cual en mi familia esto de tener un impacto en la vida es como quizá algo que he vivido mucho. Y yo llegué a la conclusión de lo que quería era tener impacto. Ahora, lo que eso significaba, tardé mucho tiempo en descubrirlo, ¿no? De hecho, hasta para elegir carrera no tenía muy claro cuál era la mejor manera de hacerlo. Y en un momento dado descubrí que para mí tener impacto quería decir tener valor, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver para quién quería tener valor y qué significaba ese valor. Y descubrí, pues, trabajo durante mi carrera. Yo estudié Derecho y una diplomatura en empresariales, descubrí la Unión Europea, ¿no? Y las grandes instituciones que en realidad ya tienen como misión tener un impacto en determinados sectores, ¿no? Y descubrí este marco de generar valor, que es el de la triple P, que tiene que ver con generar impacto económico, impacto en las personas, impacto en el planeta, ¿no? Profit, People and Planet, que es de John Elkington. Y ahí valorando, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto realidad, ¿no? Si yo realmente tengo una inquietud de propósito porque siento que soy una privilegiada y quiero generar valor, y hay este marco de la triple P, ¿en qué se traduce esto? Y entonces descubrí dentro de estas instituciones, unas instituciones que lo que hacen es financiar proyectos que efectivamente tienen como objetivo, por un lado, tener estabilidad económica o generar, por lo menos, tener modelos de mercado. Por otro lado, tener una serie de objetivos del bienestar de las personas que tenían que ver con la creación de empleo, la reducción de la pobreza, la innovación en determinados sectores. Y por otro lado, en temas medioambientales, ¿no? Y por ahí empecé a sentir que quería generar valor a través de mi carrera. Y desde el punto de vista personal también tenía que ver con si yo genero valor, ¿qué significa generar valor, no? ¿Qué significa dejar a las personas? Mi pregunta era, que no sé dónde lo leí, dejar en las interactuaciones con los demás a las personas mejor de lo que estaban, ¿no? Dentro de lo posible. Y bueno, eso fue algo que fui también probando, porque obviamente no siempre es fácil, también tú a veces estás mal, o sea, no es todo tan bonito como a lo mejor uno puede leer o las frases así, pero sí como en la pregunta de cómo decidimos, para mí quizá el- uno de el primer criterio es el que mi vida, mi actuación, mis relaciones, pues en generar el valor mayor, el generar el mayor valor posible, ¿no? Y de ahí todas mis decisiones, pues ya luego se van, obviamente luego iremos mirando que hay como también un proceso más de concreción en determinados contextos, pero creo que tener una primera clave y una primera respuesta de qué significa para ti la vida y tu valor en la vida como primer criterio para decidir cómo decides, ¿no? Es quizá lo que a mí me ha servido. Sí.
Me gusta porque al escucharte, ¿no? Lo primero que sale es definir el valor que aporto, ¿no? Yo creo que esto es una primera pregunta ya muy, muy potente, ¿no? ¿Yo qué valor aporto? Y desde ahí nace desde la parte más racional, ¿no? Cuando ya empiezas Sí. a que es, vale, pues aquí hay tres P's, hay un pensamiento ya hecho, hay una propuesta, me uno a ella porque me parece que tiene lógica con lo que veo. Y entonces estas tres P's tengo que saber qué valor aporto y cómo soy capaz de ver eso. Es cómo estoy yo y Ujú, cómo dejo las relaciones de mi alrededor, ¿no? Y eso, claro, viene aún, ¿cuál es tu valor? Es una gran pregunta, ¿no? Que debes sí. de saber responder y entiendo que es evolutiva, por lo menos en mi experiencia es evolutiva, ¿no? Pero te lleva ya a otro punto que me parece que podemos ir haciendo como el paso, ¿no? Que es desde tener claro lo racional, desde saber cuál es mi valor, cosas muy racionales y aún así me desequilibrio emocionalmente. Sí, bueno, esta ¿Qué pregunta me pasa toca, aquí? mira, me pone la carne de gallina. O sea, Claro, entonces, ¿y qué pasa aquí, no? sí. Y empiezas a ¿Qué pasa investigar otra aquí? ¿Qué cosa. pasa aquí? Claro, porque en toda esta primera etapa el foco son, pues, si tú lo que quieres es tener valor económico, valor en las personas desde estos criterios muy técnicos o valor medioambiental, al final todo el foco tiene que ver con tomas decisiones desde el punto de vista muy técnico, ¿no? O de KPIs, de indicadores, a cuántas personas conseguimos dar financiación, cuántas mujeres se han beneficiado de microcréditos, cuántos CO2 emisiones de CO2 hemos reducido. Entonces, toda la toma de decisión tiene que ver con datos y con la razón, ¿no? Con métodos. De alguna manera que se pueden calcular, porque, y además tratando de ver cuál es la manera de maximizarlo, o sea, cuántos más países puedes abarcar, a cuántas personas puedes llegar. Y eso son, desde mi punto de vista, algo súper útil que obviamente sigo manteniendo en mi vida como uno de los criterios de tomar de decisiones, ¿no? Los datos, los marcos y la cuantificación, pero se me quedaba corto y además me di cuenta de que estando en contacto con muchas personas que como yo tenían este interés del impacto, que son los change makers, que también es donde nos conocimos en el Impact Hub, ¿no? Que tiene que ver con toda esta voluntad que también tenéis vosotros de tener impacto, que muchas veces te olvidas de ti y te olvidas de las personas, ¿no? Te olvidas de, o sea, sí las personas desde el punto de vista de números, de economía, de beneficio, de empleo, de eso, de datos, pero la parte humana de las relaciones, de la toma de decisiones y del impacto que tienes, en mi caso, creo, y luego como pude ver en el caso de muchas personas que estamos trabajando en esto, pues ha sido algo, bueno, algo que yo he aprendido también con dolor, digamos, ¿no? A través del dolor. Del darme cuenta que a veces estaba más cansada de lo que debía o que no podía, vamos, que estaba tirando demasiado de mí sin tener en cuenta la parte humana, ¿no? Y ahí empecé también, pues eso, a hacerme esta pregunta de cómo puedo integrar también la parte humana a la hora de tomar decisiones, cómo puedo integrar no solamente los hechos, los datos, los marcos, los métricas, y cómo puedo meter una pregunta que tenga que ver con el cómo cuido la parte humana. Y ahí pasé por otro proceso, porque como dices esto es un proceso en el que todavía me encuentro, pero puedo ir contando al menos los pasos que he dado hasta ahora, que es integrar efectivamente en mi vida y en la toma de decisión personal, pero también profesional, la parte bueno, lo que yo al final he llamado felicidad, que es una palabra que al principio me generaba un poquito como de, no miedo, pero como yo en mi mundo de métricas y de finanzas voy a hablar de felicidad. Pero al final es una manera de un término para definir exactamente, pues, algunos de los pilares que hacen que los seres humanos también le den sentido a su vida, que es el estar bien y el efectivamente esa búsqueda de felicidad, que es un objetivo que al final todos tenemos. Y ahí empecé, pues, primero a investigar mucho, a probar cosas y también a entrevistar a un montón de personas que, pues, como tú, están metidas en este mundo del cambio para tratar de ver si había también un vínculo, ¿no? Entre la voluntad de tener impacto y la necesidad de felicidad y también el si desde la felicidad podemos movilizarnos para tener más impacto. Y ahí me di otro marco, porque soy muy de acrónimos para acordarme de las cosas, Claro. eh, que es la fórmula DAS, ¿no? Que es el disfrute, la autorrealización y el sentido. Y soy muy de marcos así, y todos muy simples y además creo que los cambios, o al menos a mí, los cambios que me funcionan desde las cosas muy pequeñas. O sea, cuando me planteo algo muy grande, lo primero que hago es
irlo en pequeñas acciones que sean sencillas, fáciles de hacer y que me pueda preguntar, si no soy capaz de hacer esto, es que entonces no me interesa, ¿no? O no es tan importante. Y entonces la fórmula, que ahora si queréis os cuento un poco, pero eso, o sea, al final se traduce en hábitos, en pequeñas acciones que puedes hacer todos los días para cuidar esa felicidad interior, que como digo, es un proceso de leer mucho sobre psicología positiva, neurociencia, filosofía, pero también mucho de entrevistas a personas para ver tú qué haces, ¿no? Tú qué haces para estar mejor. Me No, si gusta, quieres te cuento un poco escuchándote, eso, me o gusta. pero No, sí, 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 me gusta y que ahora sí que quiero profundizar, porque yo creo que la parte más racional de las tres Ps, sí, es fácil de comprender, ¿no? Eso es, al sí, final es, oye, mi inquietud cuando yo estoy bien, sí, de manera muy natural es, oye, pues que los demás estén bien. Quiero compartir esto, quiero cambiar esas cosas que veo sí, que me gustan. Y entonces hay una parte racional que es People Planet Profit, que da equilibrio. O sea, que no solo es. Entonces, esto equilibrado tiene sentido, vale, es racional. Pero si me vuelco mucho en los demás, que es un proceso natural, a mí también me ha pasado de Guadalupe, eso es que sí, lo veo que creo que es muy humano. sí. Cuando dice, bueno, pues ahora me voy a volver y se me olvida mi bienestar, ¿no? Ujú, Pues claro, cuando tú quieres, estás cambiando las cosas, pero tú no estás bien, hay una incoherencia muy grande. sí. Entonces tú te paras a pensar y déjame que haga este hincapié porque me ha encantado y a mí me apasiona el aprendizaje y dices, aprendo de dos maneras, conocimiento puro y duro, que Ujú, me regalan humanos que ya han pensado sobre esto, desde ciencia, filosofía, ¿sí? Y después aprendizaje por osmosis. Es decir, me uno con gente que ya lo está practicando. Y desde ahí me lo bajo a mi acrónimo. O sea que me lo hago mío, me lo hago de Guadalupe. ¿Por qué? Porque Guadalupe necesita para esta cabeza que tiene y esta energía que mueve cosas muy sencillas que le recuerden cómo poner el foco y actuar en su día a día. Entonces, te invito a bajar estas tres siglas y que nos cuentes ejemplos de hábitos y cosas muy del día a día, que es lo que realmente inspira, ¿no? A sí. comprender lo que nos planteas y que, bueno, por mi parte me apetece mucho escuchar. Jo, Ramón, qué maravilla, cómo resumes las cosas, me encanta. Digo, tendría que tomar nota, luego me voy a, lo voy a escuchar lo que has dicho para resumir. Pues es que tienes toda la razón. Al final, aparte de la parte humana, como para estar tú bien, ¿no? Como que la gente de cambio lo primero tiene que cuidarse porque tú eres la herramienta para generar cambios y también cómo te relacionas con otros, al final también tiene un impacto, ¿no? Pero también es el cuidar y el conocer cómo funcionan las personas para, cuando trabajas en equipos o en organizaciones, tener como criterio de decisión no solamente las métricas de los resultados, sino también el bienestar de las personas del equipo y cuidar la organización, ¿no? Ahora me preocupa muchísimo, estoy en dos consejos de administración, en CNRs, que son precisamente las comisiones que trabajan para el tema de las personas, ¿no? Y el cuidar el bienestar de las personas en las organizaciones para que después, a la hora de tener los impactos en las métricas o en lo que queramos implementar, o sea, ese salto a volver hacia adentro es también importante, no solo para mí, como digo, como agente de cambio, que para mí es eso, como genero valor, también para las personas, pero también a veces cuando tenemos clientes, stakeholders, ¿no? Las personas con las que trabajamos, cuando nos preocupamos solamente de la relación transaccional, y no tenemos en cuenta la persona que hay detrás, creo que la calidad de la relación es mucho peor, pero también creo que el resultado es peor. O sea, que al final creo que el tener la parte humana presente en todas las relaciones, y obviamente no te digo la parte personal, pero también en la parte más de laboral y del impacto, el tenerlo como empezando por ti, por tu equipo, por tu organización y luego con las relaciones con, con los stakeholders, ¿no? Por lo tanto, como te digo, dentro de la pregunta de cómo tomo decisiones, pues primero sería estas P's y ahora esta parte humana, que como digo, pues en la fórmula DAS, que como te digo, todo en mi caso es muy sencillo, las tres P's, el DAS, algo que se puede implementar. Entonces, para mí la D es el disfrute, que tiene que ver con el cómo sentir pues una emoción positiva, cómo tener un estado interior positivo. El disfrute es una manera también de decirlo así muy de estar por casa, pero tiene que ver con el estado interior positivo que está muy estudiado también por muchos psicólogos positivos, ¿no? Y entonces, ¿cómo introduces el concepto de bienestar, de disfrute en tu vida de forma pequeña, ¿no? Pues hay muchos estudios y ahí ya también investigando
qué pequeñas cosas nos pueden hacer estar bien, y una, por ejemplo, es la gratitud, ¿no? Y cómo podemos, pues la gratitud tiene que ver con la sensación de que hay algo en tu vida que te está haciendo bien, ¿no? Puedes sentir una gratitud a nivel interior, también puede ser una gratitud con respecto a los demás, es decir, cómo expresas tú a otros que algo que han hecho a ti te ha hecho bien. ¿Y esto cómo se puede practicar? Bueno, Em, lo primero muy sencillo es, pues, todos los días, y yo lo hago a veces por la mañana en mi diario, pero hay gente que lo hace en la ducha, mientras se ducha, o sea, buscar un momento en el día en el que conectarte con 3 cosas buenas de tu vida, que puede ser a nivel muy o por la noche, qué 3 cosas buenas, me han pasado hoy, o por la mañana, qué 3 cosas buenas puedo agradecerle al universo. Y eso hace que muchas veces durante tú todo el día estés pensando, cuando te ocurre algo bueno, digas, ah, mira, esto lo voy a escribir porque esto ha sido bonito, ¿no? Y que generes durante todo tu día como una apertura al estar más presente de las cosas buenas, ¿no? Al estar más presente y darte cuenta de las cosas buenas, ¿no? Tiene una cierta también importancia en la presencia. Y luego la gratitud también se puede llevar a las relaciones, y ahí he experimentado con muchas cosas, pues desde lo mismo, pensar, hoy voy a pensar a qué 3 personas le quiero dar las gracias, pero con tranquilidad, no, oye, muchas gracias, sino muchas gracias por esto, porque esto que has hecho hoy me ha hecho bien, ¿no? Y lo he probado con equipos, en plan, vamos a ver como equipo durante una vez a la semana, cuando tenemos una reunión más profunda de cómo estamos funcionando, el ver qué parte de la organización o qué persona nos ha ayudado más, ¿no? Y hacerle como una mini carta de gratitud para darle las gracias. Hemos hecho también algo así como una pequeña ceremonia, invitando a alguien que había siempre, bueno, buscar maneras de expresar la gratitud, porque esto de la gratitud y de la sensación, por ejemplo, de disfrute, tiene que ver con una experiencia interior, pero también el hecho de que tú a través de la gratitud puedes hacer felices a otros, ¿no? O puedes, y eso también te revierte a ti, de alguna manera. Entonces, la D de disfrute, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de hábito. Hay 5, pero no, os resumo uno por cada, si queréis. El siguiente es la autorrealización, y tiene que ver con ese sentido de que los seres humanos necesitamos sentir que crecemos, ¿no? Bueno, la pirámide de Maslow diría que, ¿no? La autorrealización. Entonces, para mí ahí tiene que ver con el haber identificado cuáles son tus talentos, tus capacidades, las cosas que se te dan bien, y al mismo tiempo te gusta hacer, y cómo poderlas utilizar en el día a día, ¿no? Entonces, pues para eso, por ejemplo, lo primero es identificar cuáles son esas fortalezas, y hay distintos cuestionarios que te pueden hacer. Hay gente que lo sabe, y si no hay cuestionarios que puedes utilizar. Y yo lo he utilizado también a nivel equipo, ¿no? Identificar cuáles son nuestras fortalezas y luego cómo hacer para que en nuestro día a día poderlas practicar. Es decir, si mi fortaleza es realmente mentorizar a otros, aunque mi trabajo no haga eso, ¿cómo puedo yo practicarlo en mi día a día y agendarlo, ¿no? O si mi fortaleza tiene que ver con la parte analítica, ¿cómo hago para meterlo en mi día a día? Y luego, cómo puedo hacer cosas que tengan en la que tenga potencial de aprender, ¿no? Esta curiosidad de seguir avanzando en cosas y, pues, tener un proyecto. Yo, por ejemplo, tengo el proyecto de aprender un idioma nuevo, de aprender a tocar el piano, que está ahí, lo que toco fatal, pero empezó hace poco. Y esa sensación de tener pequeños hábitos, pequeñas actividades que puedas sentir las que vas creciendo, ¿no? Y luego la S, la DAS, del DAS, que es el sentido, que tiene que ver con el propósito, ¿no? Entonces, ahí el propósito puede ser desde tener como eso, darle sentido a lo que haces, como lo he dado yo en mi vida, que luego lo puedes aterrizar, tener impacto, que luego lo puedes aterrizar en cosas más concretas. eh, y hay personas, y ahí, bueno, de hecho es que luego escribí un libro sobre esto, que no sé si lo he dicho, pero lo que hago, llegando a conclusiones y ejercicios que propongo es, hay personas que lo saben clarísimo, hay gente que no lo sabe, pero se puede hacer algunas preguntas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay personas que cuando yo les pregunto, pero a ti, ¿qué es cuando ves las noticias o alguien te cuenta cosas, lo que cuando lo oyes te da rabia o tienes ganas de cambiarlo, te parece una injusticia, ¿no? Pues no sé, tener un amigo que cuando ve el maltrato animal es que se pone malo, o sea, es que le dan ganas de llorar, ¿no? Entonces dices, pues por ahí a lo mejor puedes encontrar un proyecto o yo qué sé, para gente es más la igualdad o para otros. Entonces te puedes hacer preguntas para ver cuál es tu propósito mayor, si no lo sabes, pero luego también creo que las cosas así muy grandes a veces asustan, ¿no? Entonces también tiene que ver con el hacer cosas pequeñas en tu día a día que pueden ser gestos altruistas, ¿no? Entonces es qué 3 pequeñas cosas puedes hacer hoy que puedas hacer por otros que no se puedan devolver, ¿no? Entonces, pues que lo hagas por altruismo.
Y eso te da también bueno, hay muchos estudios que dicen que aumenta tu nivel de felicidad, estar pensando en tu día a día también, no solo en la gratitud, no solo en crecer, sino en tu disfrute, no solo en cómo creces, sino también en cómo interactuando con otros tienes un impacto positivo. Y a nivel micro hábito, pues sería lo mismo. Plantéate 3 cosas que puedas hacer hoy durante el día y entonces estás alerta, ¿no? Pues mira, ay, mira, a esa señora le puedo subir la compra. Hoy, no sé, mi madre la pasa no sé qué, la voy a llamar y la voy a escuchar, tal, no sé, pequeñas cosas que puedas hacer. Y luego lo que hago es esto, en cómo tomo decisiones, pues tomo decisiones en mi día a día, en mi semana, en mi mes, en mi año, teniendo en cuenta que tengo que tener presentes estas 3 cosas, ¿no? Es como mi otro marco más humano, que tiene como en cada hábito una parte más interna y una parte más externa de relación con otros, de disfrutar conmigo y con otros, de crecer yo y crecer con otros, y luego de tener impacto, o sea, sentir sentido interno, pero que ese sentido trascienda y no tenga impacto en otras personas y lo pueda compartir. No sé. Podría hablar horas, pero no sé si me he enrollado. No, que va, no, vamos, ya vamos súper bien, ¿eh? De verdad, Guadalupe. O sea, Sí. hago otro pequeño, Dime. pero es que o sea, has hablado primero de los resultados, ¿no? Yo Sí, hay una matriz que llevo trabajando mucho en ella, mucho tiempo, que se llama cuidados resultados, ¿no? Yo digo que a cuanto más resultados, más cuidados, y hay que tensionar bien esto. Hay que mantener entre la tensión, hay que mantener la integridad, ¿no? Entonces, bueno, has hablado de las 3 P's como resultados claros que debemos de alinearnos como humanidad y como ujú, impacto. Y después vamos a hablar del bienestar, de los cuidados del DAS, ¿no? Entonces, sí, resumiendo el DAS, dices, de disfrute, sí, ¿no? Y me encanta cómo lo bajas a que al final es mucho ese reconocimiento hacia lo que recibo del universo, del hijo, del vecino, de la vida, da igual, lo puedes hacer macro, micro, lo que sí, recibo. Ser consciente de esa de disfrute, que la gratitud ayuda sí. a sostenerlo, ¿no? A mí me ha conectado con D de disfrute y D de dicha. Mira, qué bonito. Tengo la dicha, ¿cómo sostengo la dicha de la vida? Porque la vida es dicha. Entonces, cuando soy consciente de esto, ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo sostengo la dicha como responsabilidad de mi bienestar y de los demás? Cuando eso me focalizo, ¿no? Después voy a la autorrealización, ¿no? Ya has hablado de Maslow, y focalizarme en esas fortalezas, ¿sí? Para autorrealizar el ser, ¿no? Que es ese Exactamente. ser que en el reparto de la baraja del código genético y donde nada y tal, pues oye, este es el potencial. Yo creo que todo ser humano tiene el potencial de autorrealizarse. El tema es que es un compromiso, son unas circunstancias, un tal, y bueno, es un tema, ¿no? Y Maslow, creo que el libro de la autorrealización del ser en 1973, libro clave para entender lo que hablaba Maslow de la autorrealización del ser. Sí, Y ahí lo que me gusta es que hablas de, pues oye, fíjate en estas fortalezas, en tus temperamentos, o qué es lo que te ha tocado en este reparto de la vida, sí. sácale la mayor utilidad posible, ¿sí? Y además esto me ha gustado porque hablabas de, oye, vamos a enfocarnos en estas cosas positivas que me llevan, ¿no? A autorizar el ser. Yo aquí además añado otra cosa, ¿vale? Y esto Ujú. sí que lo hablo desde que vas a ir al siguiente macro y lo sé, pero lo Sí, uno, ¿vale? sí. Con la Me teoría, o que es, encanta. Me encanta escucharte. yo a día de hoy, en este agradecimiento, esta Ujú. autorrealización que une agradecimiento con autorrealización, el dolor y la negatividad me parece un regalo. Es como a día de hoy es el gran regalo, porque espera, que estoy saliendo de la dicha porque es algo de la dicha. Sí, Y esto es algo que está aquí. Entonces vamos a revisar, vamos a tal, pero sé que me lo vas a conectar después. Pero quería para los oyentes que, oye, que esto de la autorrealización del ser, has hablado también de talento, has hablado de, ¿no? Y está muy bien porque lo hablamos en entornos organizacionales, pero os invito a leer el libro de Maslow porque él hablaba de, más allá del talento, te pongo ejemplos de mis pacientes de amas de casa, de barrendero, que han autorrealizado el ser. ¿Qué quiere decir? Que de manera toman decisiones de forma súper eficaz y humana y da mm, igual dónde estén. sí, ¿Sí? Entonces sí, yo creo que esta parte de autorrealización
es verse evolucionar en el tiempo. Te lo has dicho perfectamente. Cada día Sí, verme evolucionar. sí. Mira, a mí esto del dolor me toca, o sea, efectivamente puede parecer que, y además escribí este libro y era esa fase en mi vida en la que buscaba el ser positivo para tener energía, para maximizar mi parte humana, y lo escribí hace como casi, ya va a hacer 10 años. Y efectivamente después he evolucionado porque creo que el también reconocer que no podemos estar siempre bien, que todo no puede estar siempre positivo, que tenemos un rango de emociones y que todas son válidas, que las crisis nos pueden llevar a reconectar con partes de nosotros que no estamos viendo cuando nos forzamos a ver solo lo positivo, que hay momentos duros en los que uno no puede tener toda la energía y no puede disfrutar, pero hay que aprender también a atravesar esos momentos. Bueno, que es un temazo, obviamente. Pero es que en mi proceso de descubrir desde la niña, de primero los datos, luego cómo puedo ser para estar lo mejor posible, y para estar lo mejor posible hay todos estos psicólogos positivos que me dicen que puedo hacer todas estas cosas, que efectivamente se siguen manteniendo en mi vida. Después, cuando te van ocurriendo cosas, cuando vas dándote cuenta, cuando vas escuchando, ¿no? También, o leyendo más y profundizando, te das cuenta de que hay como cosas que luego trascienden los modelos anteriores, aunque puedan estar presentes. A mí me sigue sirviendo el tratar de disfrutar, que tiene que ver, aparte con el hábito de la gratitud, con el buscar cosas que me gustan, ¿no? Y eso se puede hacer siendo una privilegiada como yo, como dices tú, incluso en situaciones duras, el pensar en qué cosa buena tienes ese día también te puede servir, porque esa es la otra crítica que podemos hacer a todos estos modelos, ¿no? Que son, digamos que, como diría mi madre, resolver problemas burgueses, o sea, de personas que tienen una buena vida y se preguntan cosas desde este lado, ¿no? Entonces, bueno, y la Sí, autorrealización, como dices tú, también puede ser la sensación de ir a estar mejor, que se puede hacer desde cualquier estado económico y anímico, aunque estés mal, también puedes tenerlo. Y luego el buscar un poco de sentido, incluso si estás mal, buscarle sentido al estar mal, ¿no? Son como que yo también luego le he dado la vuelta ¿no? a la moneda para decir cómo lo puedo utilizar para que no sea solo para personas que quieren cambiar el mundo y que están fenomenal y que tienen no sé qué, y solo personas privilegiadas. ¿Cómo podemos hacerlo un poco más, no sé, que se pueda generalizar, ¿no? Un poco más democrático, digamos, o no sé eso cómo es. llamarlo? Pero efectivamente, el tema de aprender del dolor, de las crisis, de los tal, creo que es esencial, sobre todo ahora que estamos en un momento de cambio constante. Si solo buscas estar bien y tener una parte de las emociones y negar otras, tampoco es la solución. No, pero Así fíjate, que gracias por traérmelo, esto que me encanta. y te agradezco que lo hayas recibido también, porque además es que lo vamos a tocar en tu siguiente evolución, porque Sí, hemos hablado y preparado esta entrevista, ¿no? Por eso te pedía sí, como gracias por la comprensión por adelantado, porque sé que viene después, ¿no? Pero sí, me salía como tocar un poquito para adelantar lo que viene, que es, sí, oye, tú tienes que pasar por una parte racional, después viene una parte emocional, te agarras a sí, esa energía positiva, porque es fundamental esta energía, o sea, que este es el sí, proceso, pero después llegaremos a otra que viene, ¿vale? Que ya sí, hablaremos de, pero vamos a acabar con la S de sentido. sí. Y me ha gustado mucho algo que has dicho. Yo en la S de sentido, bueno, nosotros hemos hecho proyectos, pues compartimos esta parte de impacto, ¿no? Y a Mm, mí la educación es algo que siempre me ha parecido que tiene un impacto muy sostenible. Entonces, en la parte educativa, pues me ocupa un tanto por ciento importante de mi agenda. Y el último proyecto que nos hemos metido, que este año lo cerramos, porque siempre hacemos proyectos de 3 años, es la cultura vocacional con una red muy pedagógica a nivel internacional, con una reflexión pedagógica muy profunda, ¿no? Y en todo este equipo de trabajo inmenso, la pregunta de la cultura vocacional es ¿para quién? ujú, Pues yo creo que este para quién que lo has regalado en mira donde quieras, pero sí, ¿para quién? sí, Más te puede llamar más la atención temas del mm, agua, puede sí, llamar más la atención lo humano, te puede llamar más atención lo animal, pero que conecten ese para quién, sí, porque ese para quién te da el sentido de por qué sí, te autorrealizas para alguien sí, y te saca de ti. Entonces, en esta parte creo que ese sentido del para quién conectado con lo vocacional, sí, que es esa autorrealización en acción, me parece que la has bordado. O sea, como es sí, como este das, ¿no? De disfrute y dicha sostenido,
que te haga autorrealizarte y evolucionar en el tiempo para darle un sentido para un para quién mayor que tú que desarrolle esa parte de amor. Podemos poner esta palabra que Sí, si la integras bien es muy valiente y muy potente y bueno, pues sí, ha tenido momentos naif en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces sí, esto te sí. lleva, Si te vale, puedo decir una cosa de eso, claro, porque por favor, mira, justo me ha venido a la cabeza estudiando toda esta cosa del sentido, ¿no? Como también se han hecho estudios sobre las personas que son más felices y menos en distintos contextos. Y aparte de que hay estudios, por ejemplo, en hospitales, ¿no? De enfermeras y de cómo viven su trabajo, pero me parece que es muy interesante bueno, visual, este pequeño cuento que dice que había una serie de tres personas poniendo ladrillos, ¿no? En un pueblo. Entonces que pasa alguien y le pregunta al uno, ¿qué estás haciendo? Y uno dice, estoy poniendo ladrillos, ¿no lo ves? El siguiente le preguntan y le dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. Y el tercero dice, estoy construyendo una escuela para que los niños de mi comunidad puedan tener una vida mejor. Entonces, los tres estaban haciendo lo mismo. Simplemente para cada uno de ellos lo que hacía tenía un sentido distinto. Entonces, darle sentido, como te digo, que a veces parece una cosa como muy loca, o sea, como muy loca, no, como muy grande, muy grandioso, ¿no? Se puede pensar en las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Pues estar haciendo la cama, porque qué rollo, pues estar en la cama porque creo en la excelencia y entonces me levanto por la mañana y para mí hacer las cosas bien, no sé, cada uno en su ámbito. Pero aparte que se han hecho estudios, como digo, en diferentes contextos y además bueno, o El hombre en busca de sentido, ¿no? De Víctor Frank, que le dio un sentido al estar en el centro, en el campo de concentración y el estar allí para poder sobrevivir y después tener un impacto en su vida o en el pensar en sus hijos, eso da la posibilidad de sobrevivir. O sea, estamos hablando de poder sobrevivir frente a no sobrevivir en situaciones extremas cuando le das un sentido a lo que te está pasando. Y por eso me parece interesante que justo hayas hablado de esto y que además me des este ejemplo de este proyecto tan chulo que ya me contarás más. pues te agradezco muchísimo porque justo en ese ejemplo que has puesto del ladrillo, el último responde el para quién, ¿no? Sí, Pero, claro, eso es, sin por eso lo embargo, decía. los tres tienen, volviendo a algo muy terrenal, tienen claro el valor, que es que saben poner ladrillos. Sí, 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 entonces, fíjate, la autorrealización puede ser, oye, los tres tienen claros que saben el valor que aportan, sí, 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 pero a uno a su valor, la autorrealización a su valor le da sentido. claro, Y además, sin olvidarse de la dicha, del disfrute. Y en ese eso es. equilibrio tú has encontrado bueno, yo invito a leer el libro, los 15 hábitos, oye, aquí hay una fórmula sencilla que Mm, podemos practicar. Y cuando ya pasamos a la siguiente evolución, ¿no? Y dice, sí, vale, pues esta niña Guadalupe que empieza en su vida preguntándose y lo más racional le lleva ahí, ya ordena lo emocional, ¿no? Y ahora le lleva a una parte totalmente siguiente nivel, que es un tema de qué es esto de la conciencia, de la presencia. O sea, que ya como que me supera, ¿no? Estamos hablando sí, de siguiente nivel. Y Theory encuentras a Otto Salmer, encuentras, o sea, encuentras nuevas personas que han tenido la generosidad de escribir y compartirlo y sí, además simplificarlo para que sea fácil, ¿no? Venga, vamos a hablar exactamente. ahora de la Theory U, de la presencia y de la conciencia. Sí. A ver, que te lo puedo contar de forma muy personal. A ver, yo la teoría U, que tengo aquí el libro, de hecho, no te enseño el mío, pero este es de teoría U porque no lo conozca. Yo lo conocí gracias otra vez al Impact Hub, que es un espacio para emprendedores sociales que se creó justo ahora 15 años, creo. Sí, 15 justo. Y yo estaba allí desde el inicio, fue una de las primeras inversoras y entonces alguien mencionó Teoría U. Y a partir, en este espacio, que es lo que te digo también de la comunidad, ¿no? Que hemos comentado varias veces de buscar sentido y el para qué en el compartir con otros. Pues descubrí un montón de herramientas y de muchas, y como todos son agentes de cambio, desde cómo generar valor, cómo plantearnos esta pregunta de cómo generar valor desde otro lado, aparte de las metodologías y las cuantificaciones, la parte humana y el propósito y el para quién, y al final es volver un poco el foco a ti y decir tú quién eres y desde dónde estás tomando decisiones, ¿no?
que es una pregunta complicada al principio porque dices, pero espérate que me estás preguntando exactamente, ¿no? Entonces, lo que me gusta de Theory U, después de haber leído muchas cosas sobre conciencia y sobre quiénes somos y filosofía y tal, lo que me gusta de Theory U, que es de un investigador del MIT que se llama Otto Scharmer, es que lo hace de tal manera que se puede explicar en organizaciones. Porque, claro, tú puedes tener tu proceso interior de autodescubrimiento, pero si luego lo quieres aportar en contextos donde se toman decisiones importantes, tienes que poder hablar el lenguaje, ¿no? Que también es la otra cosa, el ser como el puente entre mundos o el crear narrativas que puedan movilizar a determinados perfiles. Lo que dice es que para tomar, una de las primeras frases que dice es que la calidad de la decisión, ¿no? O la calidad de la acción depende del nivel de conciencia del que toma la decisión. Entonces, al final es tú como líder o como persona que actúa en el planeta y toma decisiones, tienes que pensar desde qué estado estás tomando la decisión. Y ahí ya pues te puedes plantear todo el tema de que es los sesgos cognitivos, o sea, ya si te pones a bajar al autoconocimiento para ser consciente de que como decisor estás marcado, condicionado por una serie de cosas y que si no las haces emerger, estás tomando decisiones con piloto automático en lugar de desde la libertad de saber qué hay detrás de todos esos sesgos, ¿no? Que nunca llegaremos, pero bueno, al menos tener esa intención, esos sesgos o esos egos o esas tendencias, esas emociones un poco a veces atrapadas que no te hacen ver la realidad con más claridad, ¿no? Entonces me gusta porque de nuevo es un recorrido que también tiene tres pases, tres partes, me gusta lo de los tres, Los que es tres la preguntas. U, encima tiene como una U que me encanta porque es como la bajada que sería como el ser consciente de que tú tienes unos marcos mentales desde los que decides, digamos, emoción desde la que tomas decisión o una capacidad para empatizar o darte cuenta de lo que está ocurriendo desde tu sentimiento, desde tu emoción, limitada también ¿no? por tus experiencias y luego una capacidad como para desde ahí tomar decisiones. Entonces, si tomas decisión de forma lineal, decides hacer algo y luego haces como un recorrido así lineal, ¿no? Y entonces es lo que te dice que en situaciones complejas, ese tipo de tú siempre vas a replicar el estado de conciencia en el que estás o el estado de conciencia de tu organización, porque con tus marcos mentales, tus marcos emocionales y tu voluntad de hacer algo, vas a hacer una línea recta y replicar. Entonces, que en momentos complejos, cuando realmente quieres tomar decisiones que estén más vinculadas con la incertidumbre y con crear algo nuevo, tienes que pasar por este proceso. Y el proceso U significa una bajada como más de deconstrucción, ¿no? Pues eso, plantearte, él dice abrir la mente, abrir el corazón y abrir la voluntad a algo nuevo. Entonces, abrir la mente y como yo, igual, o sea, o yo como él, más bien. Propone pequeñas tareas o métodos, ¿no? Pues para abrir la mente a cosas nuevas, entrevista a personas que opinen diferente a ti, métete en espacios donde se hagan cosas diferentes, cuestiónate cómo ves las cosas, ¿no? Cuestiónate tus gafas, límpialas o ponte otras. Después de abrir el corazón tiene que ver con el sentir cómo siente el sistema. Y eso que decíamos antes de los stakeholders podría ser, pues, si quieres entender cómo tus grupos de interés están sintiendo tus decisiones, pues ponte a su lado. Y ahí hay cosas que él hace que se llama Sensing Journeys, que es como vete sumérgete en la realidad de uno de tus stakeholders, ¿no? Sí, eso. O sea, vive la vida de alguien que de alguna manera está afectado por tus acciones, ¿no? Y luego la voluntad de crear algo nuevo. Entonces, esta parte de bajada es como de deconstrucción, como para eso, para cuestionarte cosas que si no las miras, estarías de nuevo replicando siempre lo mismo, en esta línea recta que decía al principio. Y luego la parte de abajo, que es el presencing, que es un poco más interior, que es después de haber hecho ese proceso, el sentir el como dónde estás, quién eres y cómo ese proceso de deconstrucción te hace quizá ser una persona diferente. Y ahí tiene también una herramienta que para mí es genial porque tiene simplemente es un cuestionario, como una especie de autocuestionario y te hace una serie de preguntas para ver cómo te ves y cómo estás viendo como las cosas de forma distinta, pero también tiene que ver con una especie de espacio de silencio, ¿no? Entonces, pues en plan hábito eso podría ser, pues eso, sentarte a escribir todos los días un rato sobre tu día, o los que meditan que mediten, o los que pasen por la naturaleza, pasear por la naturaleza, pero también tiene que ver con esa especie de reconexión interna
que en un mundo muy rápido creo que es bastante importante, después de haber hecho este proceso de, ¿no?, de reconexión como para integrar. Y después tiene que ver, la subida tiene que ver con la acción. Entonces tiene que ver con una acción diferente después de haber pasado por ese proceso de abrir tu mente, tu corazón y tu voluntad, de haber reconectado con tu interior, el ver cómo puedes actuar, como él dice, en un momento. Es decir, él habla mucho de actuar con prototipos, de ver señales y actuar sobre ellas, o sea, de prototipar y de ir mejorando, pero también hacerlo con el sistema, es decir, con mucho feedback de potencialmente tus grupos de interés, ¿no? Entonces, ahí a la hora de tomar decisiones, de nuevo cambia, ¿no? Yo creo que no es que cambie, sino que las tres están presentes. O sea, no es que de pronto esto invalide lo anterior, sino que añade, eh, si estás en situaciones complejas de incertidumbre, creo que ahora cada vez más, y tú tratas de seguir funcionando con tus datos, con tus emociones, las emociones de otros, pero no te das cuenta de que hay algo que emerge constantemente y tú tienes que estar viendo cuál es tu estado interior en esa vorágine y valorando cómo puedes seguir conectado con la realidad y cómo cuestionarte tu mente, ¿no?, tus emociones, tu conexión con otros y lo que quieres hacer, cómo puedes tener hábitos diarios de reconexión con eso, como digo, un diario, un pasando por la naturaleza, alguien va a correr, o sea, hay como momentos que, y además la gente dice que le surgen insights, y luego esta forma de trabajar que sea mucho de estar en contacto con el futuro que dice él, el futuro que emerge, ¿no?, que me gusta un montón. Pues es como mi siguiente nivel de toma de decisión, que creo que, bueno, básicamente yo vivo en us todo el rato, o sea, en plan, espera, espera, me estoy cuestionando. Que luego sí que podemos hablar ya de cosas más concretas, ¿no? De cómo son mis sesgos, o sea, ya eso se puede aterrizar en Yo creo que reuniones y en hacemos cosas como, pequeño. Sí. sí. Me sale otra vez hacer como un pequeño resumen y entrar en esas cosas más concretas como en el DAS, ¿no? O sea, lo primero me parece clave lo que has dicho. En la teoría evolutiva e integral, ¿no? Oye, trascendemos e integramos. No lo otro ya no es válido. No, no, esto no. ¿Cómo nos está regalando por ahora este tiempo que llevamos, estos 40 minutos? Dices, oye, hay una parte más racional, que son Ujú, esas PES, y que son preguntas que te empiezas a hacer cuando en la pirámide de Maslow las seguridades más básicas están cubiertas. Después hay una parte más emocional, sí, oye, que hay que, cuando empiezas a tener mucho impacto, pero tú, a costa tuya. Entonces yo además lo veo así, de verdad, seguro que estoy equivocado y hay que seguir trabajando los sesos que vemos ahora. Pero que a los 20 está bien, puedes, pero llega un momento que el cuerpo te dice, oye, ¿y de lo mío qué? ¿Sí? Entonces, venga, pues, y empieza esa parte de DAS, ¿no? De disfrute, autorrealización, de sentido, ¿no? Y cuando esto está equilibrado, cuando los cuidados y los resultados están equilibrados, cuando encuentras el equilibrio, entonces llega esta parte de, oye, venga, vamos a empezar a lo primero, ver los sesgos que hay en mí con respecto a los marcos mentales que he ido creando. Esto lo primero. Después vamos a ver las emociones que están en mi grupo de interés, en los stakeholders, pero no desde voy a mandar un cuestionario, no, no, desde hacer lo que ellos hacen, sí, observarlos, ¿no? sí. Que esto, llevado a algo tan sencillo como la familia, ¿no? Es Ujú, como, ¿quieres saber cómo me siento? Te dejo mi espacio en el día de hoy. ¿Sí? O sea, hola hijo, ¿quieres saber cómo me siento? Levántate, prepara la lavadora, así es como me siento. ¿Sí? Pero, bueno, llevado a ese punto, observa lo que está pasando, ¿no? Entonces, hijo, y después deja que nazca la voluntad. Esto es algo muy importante porque vuelve a tener deseo. Y cuando nazca ese deseo, esa voluntad, no pases a la acción, conecta con la presencia. Desde esa presencia es cuando puedes empezar a prototipar. Es decir, con todo este deseo que lo has sabido sostener y mantienes la presencia, sales a prototipar. Prototipar para entrar en un ciclo de mejora continua que te lleva otra vez al guay, al para qué, ¿no? exacto. Al último punto, ¿no? Claro, esto ahora me encantaría ya, pues vamos a ver los sesgos, vamos a hablar de estos pequeños detalles, ¿no? Sesgos, me parece temazo
en el momento actual, ¿no? Pues hablamos de una sociedad y la complejidad y dice una teoría U, creo que todos tenemos esta sensación y cuanto más rápido, más presencia y más teoría U, ¿no? Pero Sí. sesgo, venga, vamos a entrar en ese Sí, detalle. sí, sí. O sea, como por alinear, creo que, de nuevo, en cómo decidimos, sigue siendo súper importante en casi todos los contextos, pero sobre todo en el laboral o en la toma de decisiones en los ámbitos en los que las tomo yo, ver los datos, ver los KPIs y ver los marcos en los que nos movemos de forma muy factual y muy racional, pero ahora veremos que lo racional también tiene su cuestionamiento, tener en cuenta el cuidado de las personas, que tiene que ver con todas los informes que tenemos y las decisiones que estamos tomando con respecto a resultados, ¿no? Lo de resultado y el cuidado sería como en las organizaciones, cómo nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los equipos y cuidamos a los grupos de interés. Después, cómo nos damos cuenta a la hora de funcionar con esta teoría U, cómo estamos, podemos estar teóricamente replicando resultados anteriores porque no nos estamos planteando si hay una forma más creativa de escuchar ese futuro que emerge, que ya empieza también a pensar más en sistemas, en escuchar tendencias, que es lo que estamos hablando ahora también de todo el tema del liderazgo anticipativo, ¿no? Anticipatorio y todo el tema del foresight y tal, pues es como el origen de esto, ¿no? El estar en contacto con lo que está ocurriendo y el actuar con un proceso un poco más complejo, pero también mucho más profundo que tiene estos tres pasos, ¿no? Y luego, en cuanto a cómo lo hacemos esto más concreto en la toma de decisión, primero creo que tiene que ver con tener estos tres marcos, ¿no? Hacernos estas tres preguntas: em, racional de resultados, emocional o de personas, y luego más del proceso en el que estamos tomando como individuos, como decisores, para poder valorar qué parte de nosotros estamos poniendo que al final nos está ayudando. Y luego el llevarlo a lo concreto tiene que ver con, o sea, la parte racional, que es lo que dice Otto Scharmer. Al final nosotros tenemos unos marcos mentales, que también lo dice Peter Senge en La quinta disciplina, ¿no? Que también es mucho de pensamiento sistémico. Tenemos unos marcos mentales que solo nos dejan ver la realidad de una determinada manera. Y a la hora de tomar decisiones concretas, no somos capaces de ver más que esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, o sea, lo primero, teniendo en cuenta que esto existe, a la hora de tomar decisiones en equipo, buscar pensamientos diversos. Es decir, en un consejo de administración o en un equipo de liderazgo o en una startup, cuando haya que tomar decisiones organizativas, buscar personas que puedan aportar visiones diferentes, que nos aporten modelos mentales o perspectivas diferentes, ¿no? Y eso se puede hacer desde eligiendo esos perfiles o a lo mejor haciendo ejercicios como por ejemplo el de los 6 sombreros para pensar, que a mí me gusta mucho, ¿no? Como que ordenar el hecho de que tú tienes una forma de verlo. Y hay gente que solo ve los hechos, gente que solo ve los peligros, gente que solo ve las oportunidades. Y si todos vemos solo las oportunidades, no ayuda, ¿no? Porque nos podemos estar... Entonces, el hacer un ejercicio de los 6 sombreros para pensar identifica 6 formas distintas de Eduardo de Bono, 6 formas distintas de tomar decisiones o de valorar realidades. Como digo, por ejemplo, la roja es la de las emociones, la negra es la de los riesgos, otra es más como digo, la de los hechos. Y entonces, forzarnos a pensar cada uno de nosotros juntos solo las oportunidades, solo los hechos, para también practicar el ponerlos en lugar, ¿no? Por un lado, para poder hacer ese ejercicio conjuntamente y trabajar con todas las perspectivas, o al menos con esas 6 perspectivas, y también el cómo podemos nosotros ejercitar, que si yo solo veo oportunidades y los riesgos los ignoro por patrón personal de funcionamiento, ¿cómo puedo hacer para entrenarme, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, a lo mejor pasarme por un proceso de he visto los datos, he visto las emociones, he visto los pros, he visto los contras, y eso es un ejercicio interesante. Y luego ya está el tema más complejo de los sesgos cognitivos, ¿no? Que Kahneman también, en esto de pensar rápido y pensar lento, también habla mucho de cómo pensamos que somos racionales, pero no nos damos cuenta de que tenemos como shortcuts, como formas de tomar decisiones muy rápidas, que en realidad es más la intuición, primero, la que toma la decisión, y luego hay cómo tratamos de justificar esta decisión que ya hemos tomado intuitivamente con datos que entonces hablamos de que lo estamos haciendo racionalmente, ¿no? Entonces te puedo comentar 2 que ocurren muchas veces en espacios en los que yo veo que tomamos decisiones, y uno es, por ejemplo,
el sesgo de autoridad, ¿no? Que está demostrado, que se ha estudiado, que cuando hay una sensación de que alguien en la toma de decisión tiene una autoridad, aunque no sea el que más sabe, aunque no se hayan escuchado todas las opiniones o los datos a veces incluso no ratifiquen esa decisión o esa opinión, simplemente tendemos sin darnos cuenta a dar autoridad, o sea, a considerar como válido la opinión de la persona que tiene más autoridad. O por ejemplo el de confirmación, que es lo que decía antes, tú tienes clarísimo que eso es lo que es y entonces todos los datos que no confirmen lo que tú estás pensando, o sea, lo que tú estás creyendo, directamente los ignoras, ¿no? Entonces, el hacer consciente estos sesgos y generar mecanismos, por un lado, para dar diversidad a los equipos o a los equipos de decisión. Por otro lado, para tener ejercicios como esto de los 6 sombreros para pensar, que es un ejemplo, para ver que estamos pasando todos por perspectivas distintas a la hora de decidir y luego el ser consciente que individualmente hay una serie de sesgos que nos pueden estar limitando y cómo podemos trascenderlos, pues creo que a la hora de tomar decisiones aporta, ¿no? Como herramientas de preguntarme cómo estoy decidiendo, cómo decido, ¿no? Estoy decidiendo y puedo elegirlo en lugar de hacerlo con piloto automático, que es lo que haces si no sigues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, porque tú decides con tu marco mental, decides con el grupo y decides con tus sesgos sin darte cuenta de que lo estás haciendo así, pensando que estás siendo súper racional y que tú estás solo mirando los datos. O, y que obviamente todos tendrían, pues eso a mí me ayuda mucho al cuestionarme mi forma de decidir, ¿no? Y a tener conclusiones dentro de lo posible, lo más libres y con más pensamiento crítico que puedo, sin ser perfecto, pero bueno. Sí, yo creo que para mí lo has explicado muy claro y muy sencillo, ¿no? Al final es, oye, si cogemos la técnica de los 6 sombreros, si cogemos la parte del DIS, si cogemos, da igual, escoge la herramienta que quieras que potencie Sí, la diversidad, sí. intenta mirarlo desde el ejercicio de responsabilidad individual, lo primero, intenta mirarlo desde toda esta parte, intentar quitar los sesgos de autoridad, los sesgos de confirmación. ¿Por qué? Porque en realidad donde tienes esa sensación de que quieres decidir ya, pensamiento rápido, muchas veces necesitas en lo complejo el pensamiento despacio, ¿no? Entonces, venga, pues, y estos son herramientas técnicas que te ayudan. Y si lo hacemos en equipo, busca que haya la mayor diversidad, cosas tan básicas como que nadie se vaya sin haber intervenido, o sea, cosas También, básicas, pero que sí, pasan para aburrir, o sea, pasan, no pasan, nos meten pasan. en reuniones de consejos, en reuniones de tal, pero no has dejado hablar. Ya, bueno, pues no tendría nada que decir. O Sí, sea, básico, ¿no? sí, sí. Desde ahí salen unas decisiones, sí, una voluntad, lo que decías tú, y desde ahí empezamos a innovar. Entonces yo creo que has hablado de algo, llegando ya al final de la entrevista, y bueno, es el tiempo que tenemos, ¿no? Pero que me encanta, que, oye, si empezamos a ver que tenemos claro las métricas racionales, tenemos claro el bienestar humano, el cuidados y resultados está bien, desde ahí va a emerger algo nuevo. Cuando el cuidado y el resultado está tensionado bien, va a emerger algo nuevo. Mm. Eso busca los sesgos antes de empezar a crear e innovar. Busca esa parte más de volver a sentir la voluntad y la presencia y empieza a innovar para llegar al para qué y deja de tomar decisiones automáticas en piloto automático. Sale de manera natural entrar en un nuevo marco que no nos vas a compartir nada porque estás empezando, pero para rematar me parece que es, oye, si estamos entrando en la era donde estamos dando el poder de tomas de decisiones automáticas Mm. a algo que es externo a nosotros, Sí, más que nunca conciencia, ética, humanidad, para hablar de no tomemos decisiones sin esto, porque si no después volvemos a hacer al malo la herramienta. O sea, ya empiezan a hablar, hay que matar a la I A. No, no, espera, espera, espera. La sí, herramienta no es la mala. exactamente. Entonces, acabas de dar un marco de cómo decir Sí. muy grande, pero invita, déjanos esta parte de en qué estás jugando ahora. Vale, pues mira, yo estoy loca con la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que la probé, cuando la probé la primera vez, o sea, yo recuerdo el momento en que la probé por primera vez, es que mi cabeza estalló, o sea, el potencial que tiene. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, para desarrollar mucho. Nos podemos alargar un poquito, ¿eh? Sí, Pero vale, sí, vale. dime. Pues es que no sé desde dónde abordarlo. O sea, desde luego, o sea, le vi el potencial en cuanto lo vi y de hecho creo que como responsabilidad para una persona que efectivamente está tomando decisiones y que además
creo que es importante tener, o sea, poder adelantarse, ¿no? O sea, desde hace ya tiempo también esto del foresight, de la perspectiva, del pensar en escenarios. Yo siempre pienso en escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué opciones tenemos? Y cómo me preparo para uno o la otro, por lo menos el mejor y el peor, y tener siempre planes A, B, C, D, Z para esos escenarios, ¿no? Pero claro, ahora con la inteligencia artificial, eso ya es un cambio exponencial. O sea, los escenarios que yo me podía imaginar en casi todos los ámbitos en los que estaba, teniendo en cuenta las realidades a las que me enfrentaba, eran más o menos plausibles. No sé, había un rango que más o menos razonablemente podía valorar. Pero es que ahora con la inteligencia artificial y con la rapidez de los cambios, cada vez me resulta más difícil, ¿no? Entonces, por un lado, mi responsabilidad, de nuevo, como persona que toma decisiones y pensando en cómo tomo decisiones, mi responsabilidad, por un lado, es conocer la herramienta lo más posible y estar muy al día en lo que puedo aportar, la herramienta, las herramientas. Entonces, estuve en una formación de gobierno corporativo que me fui el año pasado a Harvard porque tienen como digamos que una formación que me interesaba mucho, en la que también hablaban de inteligencia artificial. Y el profesor nos dijo, es que una de las tareas es utilizar inteligencia artificial, aparte en tu día a día, la herramienta que tú utilices, plantearte como hábito, que yo creo, como digo, los hábitos, todas las semanas tratar de descubrir una herramienta nueva, ¿no? Entonces, aparte de la herramienta nueva, que yo he probado a hacer canciones, a crear páginas web, a generar mapas mentales, a generar podcasts, o sea, a ver qué herramientas se pueden utilizar simplemente para estar en el mercado. Luego estoy en chats de clases en el Instituto de Empresa y hay un chat también para profesores de inteligencia artificial que nos mandamos cosas. O sea, uno de mis hábitos es para mantenerme al día, ¿no? Y entender qué es lo que está ocurriendo y qué opciones hay cuando tenga que pensar en escenarios, cómo funciona la inteligencia artificial y buscar maneras de, personalmente o compartido con otros, estar al día, ¿no? Aparte de formaciones y cosas. Pero luego, por otro lado, en el tema este de cómo tomamos decisiones es a la hora de utilizar la inteligencia artificial me doy cuenta, pero también está comprobado, ¿no?, que nuestra capacidad para discernir, para tener pensamiento crítico, cada vez la estamos poquito a poco, para estar concentrado o para tener foco, cada vez la estamos delegando más, ¿no? Entonces es como un músculo que si yo lo he estado entrenando para hacer todo esto y de pronto, ¡fum!, en un año empiezo a delegar a la inteligencia artificial cosas que antes hacía, creo que uno de los riesgos es poder perder pensamiento crítico y ser cada vez menos consciente de cómo decido, porque se lo estoy delegando a la inteligencia artificial. Entonces, otro gran grupo de hábitos es para mí, pues todos los días escribir con papel y lápiz, tener momentos de pensar, tener momentos de interactuar con personas sin tecnología, o sea, el contrarrestar, ¿no?, el potencial que tiene con el posible impacto negativo en mi capacidad para decidir. Y en ese sentido me interesa mucho el cómo podemos desde los órganos que toman decisiones tener en cuenta más eso que digo de la anticipación, ¿no? Entonces, lo que estoy trabajando ahora es precisamente en un marco para llevar la anticipación, los escenarios y una serie de criterios, quizá que integren muchas de estas cosas de las que hemos hablado, para la toma de decisiones, ¿no? Y entonces lo he llamado IRIS, que me gusta mucho el nombre después de darle 1000 vueltas. Entonces, la A es de anticipación, es de hacernos preguntas cuando tengamos que tomar decisiones en el impacto que esto tendría en las futuras generaciones, y ahí se pueden utilizar diferentes también prácticas como la de los 3 horizontes. Bueno, ahí podríamos entrar en muchas cosas, ¿no?, en muchas prácticas de anticipación, pero básicamente es tener en cuenta que lo que decidamos ahora va a tener un impacto en 3, 5, 10 años, incluso a veces podernos hacer escenarios a más largo plazo, ¿no? Luego, la I tiene que ver con la integridad, que es lo que decía yo de los valores, ¿no? De qué valores y qué criterios de decisión estamos utilizando y desde dónde y qué es lo importante realmente para nosotros como organización o como equipo. Después, la R tiene que ver con la resiliencia, porque claro, hay mucho cambio y todos queremos innovar, que es lo que viene después, pero hay una parte de cómo estamos cuidando, cómo nos estamos cuidando a nosotros y cómo estamos cuidando a los equipos y las organizaciones en un momento de tanto cambio, para generar un proceso de adaptación que mantenga la resiliencia. Luego la I, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con, o sea, ya hemos anticipado, ya hemos pensado en nuestros valores, cómo cuidarnos y cómo cuidar nuestros equipos, y luego cómo a partir de ahí, con todas estas nuevas realidades, podemos pensar en la parte más de la creatividad humana, ¿no?, dentro del...
Y luego, por último, está la parte de sostenibilidad, que de nuevo tiene que ver con el cuidado, pero ya más, no solo de las personas, sino también del planeta. Y ahí pues tengo varios marcos mezclando algunos de estos, ¿no? Es como es un metamarco, digamos, como está fragmentado, pues para algunas cosas es esto, para otras es esto, pero yo necesito darme un metamarco cuando tengo que tomar decisiones y estar segura de que estoy integrando la anticipación, la integridad, mis valores, el cuidado en la resiliencia, la innovación en la parte de creatividad, ¿no? y del futuro emergente, y luego la parte de la sostenibilidad. Y ahí estoy viendo cómo integrar algunas de estas dinámicas o planteamientos o esquemas que ya han hecho otros, ¿no? En sus propios marcos, pero hacer algo de nuevo sencillo, que en una toma de decisión puedas hacer como una especie de checklist de nos estamos anticipando, estamos siendo íntegros, estamos siendo resilientes. Tengo varias cosas escritas sobre esto y sobre todo lo estoy testando yo, y lo que siempre hago es compartirlo con otros y enriquecerlo con debates y con diálogos con otras personas que luego lo enriquecen, y luego ya ahí, pues no sé, escribiré algo y ya veré cómo lo hago, lo compartiré. Pero eres la primera persona a la que se lo he contado así fuera de mí. Gracias por la exclusiva y o sea, para mí, o sea, gracias por la generosidad creo que he tenido la suerte de hablar con un ser humano brutal. O sea, como ser humano, ¿no? Sinceramente, porque has dedicado toda tu vida a qué es esto de ser humano y cómo va Juan Marcos que comparto con los demás, ¿no? Y me parece una generosidad que, según Barrett, es el valor del cambio, ¿no? Entonces yo creo que ante todo la generosidad, porque estamos en cambio constante, ¿no? Entonces te lo agradezco. Después, haciendo un resumen del último metamarco que estás hablando, me ha gustado una cosa que creo que has puesto mucho en valor, que es conectando con, oye, ¿cuál es el valor de ser humano? ¿No? Pues ese valor de ser humano tiene que eres capaz de anticipar, Ujú. eres capaz de ser consciente, es decir, íntegro, eres capaz, además de ser consciente, de ser crítico, creativo, y todo esto para un bien mayor. Sí, Entonces estás poniendo en este metamarco, que encantado de escucharlo y participar, pero es oye, que esto en nuestra nueva era, este mm, es nuestro valor. Y la parte positiva es que nos están pidiendo ser más humanos que nunca, sí, ¿sí? Y para eso es racional, 3Ps, DAS, Theory U, y vamos a este metamarco que integre todo, ¿no? Esto, hacerlo en los consejos, hacerlo en este cargo que te voy a dejar que tú anuncies en otro lugar, pero que hoy me ha emocionado escucharlo antes, saber que estás tan cerca de personas tan humanas como Elena, como, bueno, gracias por regalarnos esta hora, este espacio, es un auténtico lujo, de verdad, gracias, Guadalupe. Bueno, para mí sí que ha sido un lujo, de verdad, qué maravilla. Me quedo con ganas de hablar contigo horas, así que tomémonos un café. Y qué maravilla poder compartir todas estas cosas que es verdad que me interesan profundamente, y compartirlas contigo y con la gente que te sigue. Y tú sí que eres un ser humano increíble, la verdad que haces unas cosas tan bonitas, y sí, de verdad que me inspiras desde que te conocí ya no sé hace cuánto, yo creo que hace más de 10 años en aquel evento del Impact Hub. Así que para mí es un regalazo, también para gracias a tu equipo que lo ha hecho posible, y nada, que espero volverte a ver pronto. Seguro, habrá segunda ocasión. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.